Intervenciones divinas. En esta ponencia vamos a estudiar si las llamadas intervenciones divinas en la Biblia fueron realmente acciones directas de Dios o juicios selectivos, o si actualmente debe volver a reinterpretarse este asunto. Pero antes de seguir, nos ayudas mucho si nos das un like, o me gusta, te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Como analizamos en un video anterior, podemos comparar a Dios con un arquitecto que tiene una gran empresa de construcción. Hay muchos representantes de él y colaboradores que actúan en su nombre. Así, el arquitecto delega en las decisiones que toman los ingenieros, jefes de obra y obreros de la misma construcción, que aunque siguen las órdenes generales, tienen un margen para adaptar la construcción mientras ejecutan la obra. Esto indica que realmente el arquitecto en sentido pleno no construye la edificación, aunque ésta lleve su nombre. Sin embargo, un niño podría decir sobre su papá arquitecto: mi papá construyó este gran edificio, pese a que en estricto rigor son los delegados y colaboradores quienes construyen todo. Algo así ocurrió con los escritores de la Biblia. Atribuyeron ciertas catástrofes, acciones y otros fenómenos a que fueron intervenciones divinas directas del mismo Dios. Además, una especie de sincronicidad o capacidad de conocer de antemano el futuro, al predecir los sucesos por parte de profetas que recibían la información, hizo que éstos parecieran preordenados y decretados por Dios, y así quedó por escrito. Pero el que un suceso sea profetizado no significa que Dios sea el causante de los mismos. Uno puede predecir el futuro, pero eso no implica que la causalidad está vinculada a la predicción. Jesús mismo predijo guerras, pero eso no significa que el Cristo o el Padre hayan enviado las guerras. Para comprender esto y tener un respaldo, notemos las llamadas bendiciones y maldiciones del Deuteronomio 28. Leamos primero sobre las bendiciones. Benditos serán el fruto de tus entrañas y el fruto de tu tierra, las crías de tu ganado, las terneras de tus manadas y las crías de tus rebaños. El Señor tu Dios bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Te bendecirá en la tierra que Él te da. El Señor te concederá abundancia de bienes, te dará muchos hijos y multiplicará tus ganados y tus cosechas en la tierra que prometió darte según juró a tus antepasados. El Señor abrirá los cielos su rico tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Lo que acabamos de leer transmite la idea que el israelita que era obediente recibiría todas estas bendiciones materiales, aparentes acciones directas de Dios sobre el individuo, tendría prosperidad financiera, abundancia, campos y muchas cosas. Y hoy muchos grupos evangélicos y judíos asocian la prosperidad material con la bendición directa de Dios. Por el contrario, note lo que ocurriría si el israelita se apartaba de Dios. Observe con mucha atención lo que hemos remarcado. El Señor te hará sufrir con úlceras, con las plagas de Egipto, con tumores, sarna y tiña incurables. El Señor te enviará la peste hasta acabar contigo en la tierra que va a darte en posesión. El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones, con calor sofocante y sequía, y con plagas y pestes sobre tus cultivos. Estos desastres te perseguirán hasta que te hagan perecer completamente. El Señor hará que maldición, angustia y fracaso te acompañen en todo lo que emprendas, hasta que seas exterminado y desaparezcas sin tardanza, por tu mal proceder al abandonarle. Si observó bien, Dios castigaría al israelita desobediente con las plagas de Egipto. Sí, con las mismas plagas. Esto significa que en la antigüedad, los fenómenos evidentemente naturales eran achacados a intervenciones de Dios y castigos divinos. Por ejemplo, si te asolaba una sequía, sufrías un incendio en tu campo o padecías una enfermedad, podías ser juzgado y condenado como si tú no estuvieses recibiendo la bendición divina que Dios te había castigado con una intervención sobre ti, tu campo y tus seres queridos. Y un paréntesis.
La razón principal por la que Jesús de Nazaret hizo milagros no fue para demostrar lo que haría en un hipotético mundo sin enfermedades, sino para demostrar que las enfermedades no son castigos divinos, no son plagas como decretaban las maldiciones del Deuteronomio. Más bien, al sanar a los enfermos, Jesús demostraba que Dios no envía los males a los seres humanos. Hoy, ninguna organización religiosa seria se atreve a comentar demasiado el Deuteronomio 28. La razón es que se está comprendiendo que las catástrofes, los cataclismos, los terremotos, inundaciones, sequías e incendios no son intervenciones divinas de un Dios airado, no son castigos a los seres humanos. Así que, por ejemplo, las antiguas guerras en las que participó Israel no fueron ordenadas por Dios. Esa nación participó en pleitos territoriales como todos los pueblos primitivos de sus días, con todas las facetas destructivas de una guerra, incluyendo los crímenes de guerra. Posteriormente, los autores, al redactar las escrituras hebreas, le achacaron a Dios la orden sobre dichas guerras. El asignar a Dios algunos sucesos se puede comprobar al analizar cómo dos relatos que narran el mismo suceso le otorgan diferente significado. Veamos el ejemplo del censo de David. En el segundo de Samuel, capítulo 24, se declara que fue Jehová el que introdujo en David la idea de hacer un censo. No obstante, esto de alguna forma terminó mal con una plaga que asoló al pueblo. Los primeros redactores achacaron a Dios la idea del censo, y luego se da a entender que Dios mismo castiga esta situación enviando una peste. Esta versión causaba problemas porque indicaba que Dios parecía contradecirse a sí mismo. Así que cuando se redactó el libro de las Crónicas, capítulo 21, se pretendió enmendar este error, y se escribió que fue Satanás el que había influido en David para hacer el censo. Así, tendría más lógica la explicación de la plaga posterior como castigo divino. Entonces recordemos que el Deuteronomio declara que las plagas de Egipto volverían a estar sobre quienes desobedecieran en el futuro. Ya sabemos que todos esos males y enfermedades atribuidos a Dios eran simplemente fenómenos de la naturaleza, en las que Dios no interviene ni castiga a sus hijos. Entonces, es evidente que las plagas de Egipto también fueron eventos naturales semejantes. Esto lo comprobamos con que ocurrieron en secuencia una serie de eventos desencadenados. Por ejemplo, actualmente se ha observado que la acción telúrica y volcánica puede teñir de color rojo sangre, lagunas y ríos por la liberación de varios minerales ferrosos como el óxido de hierro y microalgas, tal como vemos en esta fotografía real. En el río Nilo, esto provocaría que las ranas salieran del río para sobrevivir. Luego, las ranas, al morir en la superficie, provocarían una descomposición que traería muchas moscas. Estos insectos y sus picaduras arrastrarían otras enfermedades mortales para el ganado, y su acción sobre la piel humana causaría úlceras y granos, verdaderas reacciones alérgicas. Aparejado a lo anterior, también una serie de sucesos climáticos traerían más problemas, movilizando a las langostas y trayendo oscuridad, posiblemente causada por una nube volcánica que se desplazó hasta Egipto. Es interesante que cuando los israelitas llegan al monte Sinaí, que estaba realmente en Arabia, ocurre esto. Y el tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos. Había una nube densa sobre la montaña y se oía un sonido de cuerno muy fuerte. Toda la gente que estaba en el campamento empezó a temblar. Entonces Moisés hizo que el pueblo saliera del campamento para encontrarse con el Dios verdadero, y ellos se fueron colocando al pie de la montaña. El monte Sinaí humeaba por todas partes, porque Jehová había descendido sobre él en medio de fuego. El humo subía como el humo de un horno, y toda la montaña temblaba con mucha fuerza. La descripción anterior es idéntica a una erupción volcánica, en la que hay temblores, truenos, relámpagos y una gran nube densa. Compare usted la fotografía anterior a esta ilustración bíblica de la manifestación de Dios en el monte Sinaí. Y observe bien cómo fue abierto el mar Rojo durante la escapada de Israel. Jehová empezó a hacer que el mar se retirara por un fuerte viento del este durante toda la noche, y que la cuenca del mar se convirtiera en suelo seco, y se iba efectuando una partición de las aguas.
No se abrió el mar instantáneamente como aparece en las películas, sino que durante toda la noche, sí, durante toda la noche, un viento fuerte vació la cuenca de la mar. Así que claramente observamos una recogida del mar, lo cual permitió el cruce del pueblo. Evidentemente, estos fenómenos podrían haber sido previstos en la mente profética de Moisés, y mediante una serie de sincronicidades y guía divina, se le orientó para aprovechar estos fenómenos de la naturaleza a su favor. Algo parecido debe haber ocurrido con otra catástrofe más antigua, otra natural, pero en la que Noé, mediante su visión profética, obtiene orientación para hacerle frente. Sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, también observamos algo similar. Leamos algunas pistas en el propio libro del Génesis. Antes de esa destrucción, se narra un incidente de una batalla de Abraham contra esos reyes. Observe. Pues bien, en el valle de Sidim había muchos pozos de alquitrán, y, cuando los reyes de Sodoma y Gomorra trataron de huir, cayeron en los pozos, y los que quedaron huyeron a la región montañosa. Hasta el día de hoy, en el Mar Muerto, que es lo que cubre al antiguo valle de Sidim, brota desde las profundidades ese alquitrán, el cual es potencialmente muy inflamable. De hecho, hasta petroleras israelíes en el año 2006 descubrieron petróleo. No solo Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Como iremos viendo, al parecer una destrucción natural descontrolada afectó a todo ese valle, aniquilando a más ciudades como Adma y Seboim. Zoar se salvó apenas al estar en una ubicación más alta, fuera de la cuenca. Hoy toda esa cuenca está cubierta por agua, y es el llamado Mar Muerto o Mar Salado. El relato dice que cuando Abraham miró hacia abajo, hacia el valle, parecía que el humo denso era similar al de un horno de calcinación, una especie de hongo similar a cuando los pozos petroleros ardieron en la Guerra del Golfo. Estos versículos delatan que no era una intervención divina controlada, sino un fenómeno natural descontrolado, en el que incluso los mensajeros podían ofrecer información y protección limitada a Lot y su familia, indicándoles con urgencia que tenían que huir del distrito entero. ¡Apresúrate! ¡Huye! Porque no puedo hacer nada antes de que llegues allá. Así él destruyó estas ciudades, destruyó el distrito entero, incluidos los habitantes de las ciudades y toda la vegetación. Fue tan devastadora y para nada de selectiva esta destrucción, ya que ni las pobres plantas del suelo se escaparon de la aniquilación. Algunos creen que un fenómeno similar al que está presente en la caldera del Yellowstone podría haber destruido Sodoma y Gomorra junto al resto de las ciudades. Hablamos de una especie de volcanes bajo tierra, escondidos, un evento activado por la actividad telúrica y aumentado por los hidrocarburos de la zona, causando la llamada lluvia de fuego y azufre, la explosión y el hongo de calcinación. Todo esto borrando a todo lo que estaba en el valle. Y llegamos a la conclusión de que muchos asuntos han sido reinterpretados en el futuro como acciones divinas o manifestaciones superiores. Incluso en tiempos modernos, algunos grupos religiosos como los Testigos de Jehová señalan a los eventos de la Primera Guerra Mundial en 1914 como reflejo de una actividad celestial invisible. Es más, hablan de una guerra celestial. Muchas veces los eventos sí ocurren, pero son revestidos posteriormente por la llamada épica fundacional, mandatos divinos y misiones de orden superior. Es común a los caudillos reinterpretar los hechos. Basta comparar estas dos pinturas de Napoleón de un mismo suceso, pero la segunda le otorga un aspecto más épico y glorioso, casi sobrenatural. Mi recomendación al leer la Biblia no es centrarse en los llamados juicios divinos y supuestas intervenciones divinas. Eso es secundario. Lo que importa no es eso, no es el desastre. Lo que realmente importa es la actitud de los hombres y mujeres de fe ante esas y otras circunstancias. Es cómo las vivieron, qué actitudes mostraron y ejemplos nos dan en cuanto a su fe, aguante y perseverancia. Ahí está la clave, en los auténticos protagonistas, no en la catástrofe en sí misma. Jesús de Nazaret aclaró el verdadero concepto del Padre Universal, y cómo Él hace salir su sol sobre justos e injustos,
No es un Dios de la muerte y la destrucción, como esos antiguos dioses primitivos que necesitaban ser aplacados. Jesús no nos trae a un Dios de miedo, nos trae a un Padre celestial de amor.